Buenas, mi nombre es Alejandro Montes, soy doctor en Sociología de la Educación y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi campo o mi área de investigación es el análisis de las desigualdades educativas, con un foco en el análisis de las desigualdades sociales o cómo las desigualdades sociales se transforman o repercuten en forma de desigualdad educativa. Y lo que vamos a ver en la sesión de hoy es una introducción a una breve conceptualización de qué es esto de la desigualdad social y educativa, con un pequeño foco en la ciudad de Barcelona o en Cataluña, siempre que sea posible. Vamos a ver un poco qué datos nos reflejan o nos ayudan a identificar estos procesos de desigualdad, algunos de ellos, no todos, para finalmente también concluir viendo un poco cuáles son las principales dimensiones y los principales puntos de impacto de estas desigualdades. Bien, la sesión me gustaría iniciarla con una pregunta al aire. En este caso no la podéis responder porque no estáis aquí presencialmente, pero me gustaría que os preguntarais brevemente pues, cuáles creéis que son los principales retos educativos en una sociedad como puede ser la catalana, como puede ser la española, como puede ser la sociedad de la cual pertenezcáis, ¿no? Y que os preguntéis, en definitiva, si creéis o si identificáis la existencia de desigualdades sociales y educativas en estos contextos. Frecuentemente tendemos a pensar que la desigualdad es una cosa que apela solo a ciertos tipos de sociedades, a ciertos tipos de países, pero la realidad es otra y es un poco lo que vengo a demostraros, a intentar no demostraros, sino intentar mostraros, mejor dicho, que es precisamente eso, ¿no? La existencia prácticamente en todas las sociedades de algún tipo u otro de desigualdad social y educativa. En ese sentido, las desigualdades educativas no nacen, pero se encuentran en un marco en el cual la educación aparece como un derecho universal. En términos formales, la educación desde 1948, desde un poco antes del 50, aparece recogido como un derecho humano universal y a partir de los 90 como un derecho de la infancia, un derecho a la infancia recogido por los diferentes tipos de legislación, ya sean autonómicas o nacionales, como es aquí el caso, ¿no? Teóricamente, y hablo de forma teórica o de forma formal, ¿no? Se garantiza un acceso universal a las plazas escolares y una igualdad, de nuevo, formal, de acceso o de oportunidades, ¿no? De acceso a las oportunidades educativas. No obstante, la realidad es, de nuevo, otra muy diferente. Las desigualdades continúan estando muy presentes y continúan estando muy vinculadas a aspectos sociales como pueden ser el origen de los chicos y chicas que acceden al sistema educativo, ¿no? Y la realidad de los sistemas educativos contemporáneos es que aún siguen teniendo que lidiar precisamente con estas formas de desigualdad. Por lo tanto, hablaremos no tanto de un sistema en el cual se están reduciendo o eliminando las desigualdades, sino uno en el cual las desigualdades se han desplazado o transformado según los diferentes impactos de la política educativa a lo largo de la historia de esos sistemas. Una pequeña introducción muy breve sobre el marco conceptual o definitorio de las desigualdades. La desigualdad, como os comentaba, tenemos que partir de la base de que es inherente a cualquier forma de sociedad y que cuando hablamos de desigualdad no hablamos de diferencias, ¿sí? No se trata de identificar diferencias en los jóvenes o en sus capacidades o en sus intereses. Se trata de ver qué elementos de esa diferencia son injustos y están relacionados con variables estructurales, generalmente su origen social, su género adscrito y su origen étnico, ¿no? Como tres grandes ejes de desigualdad. La desigualdad social será entonces, desde este punto de vista, no solo la causa, sino frecuentemente también la consecuencia de las desigualdades educativas y de la reproducción, no solo de la producción, sino también de la reproducción de estas desigualdades educativas. Y tenemos que tener muy claro que son unas desigualdades que no son naturales, no son biológicas, son desigualdades socialmente construidas, tienen un proceso de construcción detrás. Muy bien, estas desigualdades educativas, ¿cómo se expresan, ¿no? Podemos identificar dos abordajes principales, o dos macroabordajes a estas desigualdades. En primer lugar, podemos ver que hay tres grandes dimensiones donde se reproduce esta desigualdad, donde se puede manifestar esta desigualdad. Encontramos desigualdades educativas en el acceso a la educación, y pondremos algunos ejemplos a lo largo de la sesión, durante el proceso educativo y a la hora de los resultados educativos. Tendemos, o
quizás el elemento más mediático tiende a estar focalizado en este último eje, en esta última dimensión, perdón, que es la dimensión de los resultados, porque es la más visible, la más manifiesta, pero la verdad es que ya en el acceso y en el proceso se puede identificar cómo se fraguan la mayoría de estos procesos de desigualdad educativa. Y como os comentaba originalmente, yo os había avanzado un pequeño spoiler, hay tres grandes ejes, o se consideran en la actualidad tres grandes ejes de la desigualdad que afectan de forma no igualitaria, depende de cada contexto, pero que afectan por igual a las tres grandes dimensiones que hemos comentado ahora. Estos tres grandes ejes serían principalmente la desigualdad de clase o por origen socioeconómico, la desigualdad de género y la desigualdad técnica, ¿no? La combinación de estas tres dimensiones y de estos tres grandes ejes nos dan en definitiva un mapa bastante completo y complejo de cómo la desigualdad social y educativa interrelacionan y afectan a los diferentes momentos del proceso educativo de los chicos y las chicas en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos de esta manifestación, ¿sí? de estas grandes dimensiones. Algunas serán relativas al acceso, otras al proceso y otras a los resultados, ¿sí? Concretamente yo me voy a centrar en tres. Estas son, en primer lugar, la adquisición de competencias, la desigual adquisición de competencias básicas, ¿sí? Las desiguales tasas de abandono escolar prematuro y, por último, los diferentes niveles educativos de la población, ¿sí? A partir de estos tres ejemplos veremos tres momentos diferentes que afectan a acceso, proceso y resultado y en los cuales se manifiesta esta desigualdad. Bien, en relación a la desigual adquisición de competencias, lo primero que observamos en la ciudad de Barcelona es un acceso altamente desigual a estas competencias obligatorias o básicas, ¿sí? De hecho, 1 de cada 10 estudiantes de Barcelona finaliza su educación obligatoria sin haber adquirido lo que se considera estas competencias básicas para su edad y para su nivel educativo, ¿sí? Vemos como esta cifra es bastante similar, tanto en la primaria y en la secundaria, siendo un poquito más elevada en la primaria, hecho que tampoco es excesivamente significativo, ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿creemos que realmente esta distribución de acceso desigual a competencias, este 1 de cada 10, es igual para toda la ciudad, es igual para todos los perfiles sociales? Creo que la respuesta ya más o menos la podéis intuir, y es que no, ¿sí? Lo que observamos es una desigualdad claramente que afecta a algunos perfiles concretos de jóvenes, ¿sí? Si cogemos la distribución por barrios, lo que observamos, y lo tenemos aquí en la gráfica, es la media que veíamos anteriormente para el conjunto de la ciudad. Lo que podemos ver es como aquellos distritos socioeconómicamente más desfavorables, es decir, que sufren de primera mano en mayor medida ese impacto de desigualdades económicas, de desigualdades sociales, de desigualdades culturales, son aquellos que acumulan una mayor cantidad de jóvenes que no acceden, que no pueden adquirir esas competencias básicas. De hecho, vemos como la cifra prácticamente sube hasta un 20% en la primaria y supera el 20% en la secundaria. Si bien este incremento podríamos pensar que es tan solo de un 9%, implica, para que os hagáis una idea, que en esos contextos ya no es 1 de cada 10 jóvenes el que no adquiere esas competencias básicas, sino que hablamos ya de 2 de cada 10 jóvenes. Seguramente si somos capaces de acceder a zonas de esos barrios, más específicas, esa cifra incluso se dispararía. Por contraparte, si vamos a aquellas zonas geográficas de la ciudad, y estamos hablando de una misma ciudad, no estamos comparando Barcelona con otro contexto cultural, político, económico muy diverso, estamos hablando de una misma ciudad. Si nos vamos a los barrios más bienestantes, la tendencia es totalmente la opuesta, ¿no? Aquí observamos como, por ejemplo, Las Corts, uno de los barrios más ricos de la ciudad, esta cifra cae por debajo del 10% y se sitúa en apenas un 5,4%. Por lo tanto, lo que observamos aquí en definitiva es una correlación muy clara entre esa adquisición de competencias, ese acceso a unas competencias mínimas para desarrollar una trayectoria educativa exitosa y el nacimiento y el crecimiento y desarrollo, por supuesto, en un contexto social muy diferente. Aquí tenemos el barrio de la ciudad de Barcelona, donde precisamente se constata esto, ¿no? Podemos observar cómo los barrios más empobrecidos son aquellos que sufren en mayor medida ese menor acceso a las competencias básicas, donde se dispara esa diferencia, mientras que los barrios más favorecidos son aquellos donde hay un menor impacto en este sentido.
Lo mismo lo podemos observar ahora ya no por la situación geográfica, por aquel elemento más socioeconómico que estábamos remarcando previamente, sino por ejemplo, el origen, ¿no? Observamos a través de las pruebas PISA, que evalúan de nuevo la adquisición a estas competencias básicas, como si comparamos aquel alumnado de origen autóctono y aquel alumnado de origen inmigrante, la no adquisición de esas competencias básicas se dispara entre el alumnado de origen migrante. ¿Sí? Esto demuestra, en definitiva, cómo hay un impacto muy claro de las variables socioeconómicas o socioeducativas y de las variables más del origen social. También las encontraríamos en las variables de género, si bien aquí la tendencia es diferente y para este caso quizás no es el más representativo, donde digamos que estas son altamente significativas a la hora de explicar elementos educativos concretamente, ¿sí? De hecho, como podemos observar, para el 2012, un alumnado inmigrante obtenía prácticamente casi 100 puntos menos en competencias básicas, unos 70 y pocos puntos menos en competencias básicas, lo cual no solo es atribuible a su desarrollo educativo o al tipo de formación que ofrezcan esos centros, porque además hemos de entender que esta muestra es representativa de toda Cataluña y por lo tanto no apela solo a aquellos centros más segregados, si bien claramente aquí se maximiza el problema. ¿Sí? Lo mismo lo observamos en el riesgo de fracaso escolar. De nuevo, es la misma tendencia, ¿sí? A mayor nivel socioeconómico, mayor, en este caso, menor riesgo de fracaso escolar y mayor acceso a competencias. Vamos a la segunda de los tres ejemplos que quería poner para observar, para entender en qué contextos, de qué formas se producen y reproducen estas desigualdades sociales en el campo educativo, ¿sí? Si vamos a las tasas de abandono escolar prematuro, observamos claramente cómo el abandono escolar prematuro se concentra, afecta de forma mayoritaria a aquellos jóvenes cuyos padres no tienen estudios universitarios, que tienen trabajos menos cualificados, sobre todo también de nuevo con el alumnado extranjero y en este caso también en los chicos mucho más que en las chicas, ¿sí? Quito hay toda una serie de procesos complejos que nos llevan a esta explicación, no es el objetivo de la sesión, el objetivo de la sesión es que podáis tener unas pinceladas de algunos de estos aspectos que definen y que nos muestran la desigualdad educativa. En la segunda parte de esta sesión introductoria entraremos más en los porqués y en cómo se generan estas condiciones desiguales. Pero lo que podemos ver es claramente un perfil que se va reproduciendo además en los datos durante los años que nos lleva a señalar una cierta tendencia, ¿no? Ya cronificada del impacto de la desigualdad más en algunos perfiles que en otros, en algunos perfiles sociales que en otros, ¿no? Aquí acabaría esta primera cápsula en la cual hemos definido qué es esto de la desigualdad social, cómo impacta la desigualdad educativa y a partir de los diferentes datos que hemos ido mostrando hemos podido ver algunas de estas manifestaciones. En la segunda parte de la sesión, como os comentaba, vamos a intentar preguntarnos algunos porqués, cómo se fragua esto y trataremos de sacar alguna conclusión al respecto de esta sesión.